Desde Copiapó, la Iglesia Jesús Te Llama les da la bienvenida y les invita a participar de un nuevo culto virtual. Aquí, hermanos, aquí. Buenos días. Este sí es un culto virtual. Está grabado domingo 17 de enero. El domingo pasado nomás, reciencito nomás, fresquito, ¿cierto? Estábamos aquí celebrando junto con nuestras hermanas, nuestros hermanos, al Señor. Estábamos gozándonos como ya nos habíamos empezado a disfrutar, el gustito ese de volvernos a juntar, lo habíamos empezado a apreciar una vez más. Pero las cosas una vez más tuvieron un abrupto cambio. Así de abrupto ha sido el cambio. Así, a la velocidad de la luz, nos hemos trasladado hasta nuestras casas, nuestros hogares, como en aquel culto que comenzó hace más de un año, el primer culto virtual que tuvimos que hacer a raíz de todo lo que estamos viviendo. Y ¿saben qué, hermanos? Me permito hacer como manejo de corte, ¿cierto? Que me hacen trasladarme abruptamente o bruscamente a mi hogar, que es donde estamos en estos momentos una vez más todos, ¿cierto? Usted que está hasta ahora, en la mañana o en la tarde, depende de la hora que está viendo este culto virtual, le quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Cuánto aprovechamos verdaderamente nuestros tiempos delante de Dios? Tú y yo, ¿aprovechamos bien los tiempos? ¿Saben? Yo pensaba que a veces, empezaba en los momentos que tenemos, ¿cuánto disfrutamos de la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar en la presencia de Dios? Ya sea a través de la lectura de su palabra, ya sea a través de la oración. Y mi llamado en este momento, hermanos, es ese. Que si hay algo que Dios nos está enseñando en este tiempo, o que yo por lo menos he aprendido, yo creo que tú también, es a aprovechar cada momento que podemos tener un tiempo delante de Dios. Incluso en los cultos, hermanos, que después de tanto tiempo que llevábamos en cultos virtuales, pudimos volver al templo. Si bien es cierto, nosotros como cristianos no dependemos de un templo para vivir o para transmitir la palabra del Señor, pero sí es bueno juntarnos, reunirnos. Somos una familia. Cuando la familia está como disgregada en este tiempo dentro de los hogares y no podemos reunirnos por estas circunstancias en un templo, en nuestra casa, en la casa de Dios, es triste. Pero cuando tenemos la posibilidad de estar ahí, hay que aprovechar, hermanos. Hay que aprovechar, así como tenemos algún momento para orar en nuestro hogar, tenemos tiempo para leer la palabra, tenemos tiempo también para aprovechar los cultos. Como habíamos empezado ya como a agarrar vuelo ya, ¿eh? En los cultos. Y quiero decirte lo siguiente: los tiempos con Dios nos ayudan a mejorar nuestra comunión con Él a través de la oración y su Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso está en Romanos 8:26. A través de la oración le mostramos a Dios que le necesitamos, hermano, que dependes de tu estabilidad emocional, tu estabilidad espiritual depende de Él. Para fortalecer integridad y protección, consuelo al estar al frente de esta adversidad presente. Orar por nuestros parientes, hermanos, amigos y enemigos también, porque hay gente que no tolera lo que estamos hablando en estos momentos. Si hay algo que nos está enseñando este tiempo difícil, es a crecer en la comunión con Dios, sin duda. A madurar como cristianos, hermanos. No sigamos siendo pequeñitos, con principios de bebé de pecho. Ya es tiempo que, hermanos, que tomemos decisiones mayores. Ejemplo, yo quisiera haber visto más varones en los cultos presenciales que tuvimos las semanas anteriores. Y las mujeres, yo
las honro hoy día y doy gracias a Dios por las mujeres, porque el 95%, el 98% de la asistencia fue de mujeres. ¿Y los hombres qué pasó? Bueno, los únicos que estuvimos la mayoría de las veces era el pastor Ángelo y yo, que éramos los que estamos cumpliendo los roles que son obligatorios el día domingo en los cultos presenciales. Hoy día yo quiero dar gracias a Dios porque mi Señor me ha ayudado a combatir algunas situaciones familiares que han afectado emocionalmente mi vida. Y he visto en carne propia una vez más cómo el Señor me fortalece, me levanta, me saca esa carga emocional negativa que me estaba afectando en este tiempo por temas de mis padres que ya tienen edad, mi madre tiene Alzheimer, pero voy ahí al lugar secreto y el Señor me vuelve a fortalecer y me vuelve a levantar. Y eso es lo que quiere hacer el Señor con cada uno de nosotros. Y ahora, una vez más, reafirmando lo que yo comencé a compartir del aprovechar en los tiempos con Dios, aprovechemos este momento, hermanos, este momento que estamos viviendo hoy día en la mañana. Alabemos al Señor. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece? Alabemos al Señor, alabemos y adoremos al Señor. Vamos a tener un pequeño tiempo donde principalmente la música o los músicos no nos van a ver, pero sí vamos a escuchar la música y van a ver las letras de las canciones. Y ojalá tú en tu hogar te levantes, te pares de tu silla y podamos a partir de este momento tener un tiempo hermoso de alabanza y adoración.
quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh sí, Jesús, necesito más. Oh sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón.
contigo. Necesito adorar. Cántalo conmigo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero más. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Vamos, díselo al Señor. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero
tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más, Señor. Quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más. Ponte de pie y levanta tus manos y díselo. Quiero más. Dios, quiero más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Oh, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más, quiero más. Yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, disfrutar de este tiempo de alabanza y adoración que nos vuelve a llenar, nos vuelve a fortalecer, Señor. Nos llena de tranquilidad, de paz en nuestro corazón, Señor. Te pido en este minuto por toda nuestra hermandad, Señor. Por todo aquel que nos está viendo a través de este culto virtual, Señor. Te pido por nuestros parientes, nuestros padres, por nuestros amigos, que tu presencia ya esté haciendo un efecto positivo en cada uno de los que estamos viendo, los que estamos participando de este culto virtual. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, y una vez más, nuestras actividades no se detienen. Nuestro pastor les insta a estar conectados a través de su Facebook Live. Me cuesta un poquito decir esas palabras. Porque hay mensajes, hay avisos que nuestro pastor me ha transmitido
y yo se los quiero informar, los avisos, a partir de este momento. Desde este domingo retomamos los cultos virtuales, que estarán disponibles desde las 10:30 horas en nuestro canal Jesús Te Llama Copiapó TV, que es el canal oficial que contiene todos nuestros cultos, videos y mensajes producidos en nuestra iglesia. Estudio bíblico. Nuestro pastor nos edificará una vez más a través de los estudios bíblicos. Este miércoles 20, desde las 20 horas, podremos conocer en detalle el tema Doctrinas de Iglesia. La invitación es a conectarte al Facebook Live de nuestro pastor Germán Patricio Ogalde Gallardo. ¿Necesitas consejería de parte de nuestro pastor? Entonces te contamos que de martes a viernes, nuestro pastor estará disponible para atender tus dudas, recibir orientación y oración desde las 11 de la mañana y hasta las 12:30 horas en nuestro templo ubicado en Jotaveche 277 entre Yumbel y Talcahuano. Diezmos y ofrendas. Te recordamos que nuestra iglesia se mantiene únicamente con las ofrendas y diezmos que cada uno de nosotros en forma voluntaria entrega a la tesorería de nuestra organización. Si aún no tienes la cuenta bancaria de nuestra tesorería, solicítala al WhatsApp de nuestra hermana Verónica Chacana. Y bueno, a partir de este momento yo invito a mi hermano Edgar, desde su hogar va a estar predicándonos la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Edgar. Muy buenos días. En esta mañana te quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro nuevo culto virtual de nuestra iglesia Jesús Te Llama Copiapó. Antes de comenzar con el mensaje que tengo preparado para hoy, me gustaría que me acompañaras a hacer una breve oración para que el Señor toque nuestras vidas a través de esta palabra. Señor Jesús, te damos gracias en este día, porque sabemos que tú tienes algo especial preparado para nosotros. Te pedimos que preparen nuestros corazones, el corazón de todos y cada uno de los que están escuchando este mensaje el día de hoy, que tú toques sus corazones para que este mensaje sea como una semilla buena, una semilla que fructifique y que no sea arrebatada por el enemigo. Te pedimos en el nombre de Jesús que también toques mi vida, toca mi boca, toca mi corazón para que tu palabra pueda fluir a través mío y que sea solamente palabra divina la que sea hablada hoy y no palabra de hombre. Te damos gracias en este día y te pedimos que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el mensaje que yo tengo preparado para el día de hoy es titulado Redescubriendo el reino de Dios, o El rey va desnudo. Y es precisamente de esta historia con la que yo quiero partir. Yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes han escuchado esta historia, la del rey va desnudo, que hay muchas versiones, pero la que yo me sé, que me contaron desde que era un niño, tiene que ver con un rey que en un cierto tiempo llegan unos supuestos sastres a su reino y estos charlatanes realmente le venden la idea al rey de que ellos cuentan con unas telas invisibles que son mágicas, con las cuales le pueden hacer un traje muy especial que, como estas telas son invisibles, solamente la gente inteligente puede ver. El rey, movido por su orgullo, movido por esta cosa de innovar, de querer ser diferente a los demás, les compra la idea y les entrega todos los recursos que tiene y les entrega un espacio en su palacio para que ellos preparen este traje tan supuestamente especial. Y después de un cierto tiempo, el rey envía a algunos de sus discípulos a ver el avance de este traje que estaban haciendo. Y cuando llegan los discípulos, los supuestos
sastres se ponen a hacer como que ellos estaban tejiendo estas ropas invisibles, y los súbditos por no pasar por gente que no es inteligente, por no pasar por gente tonta, vuelven al rey y le dicen que el traje va súper bien y que todo está de acuerdo al plan. Entonces se llega el momento en que este traje se termina, supuestamente, y el rey, bueno, hace una ceremonia muy grande y se viste con este traje invisible y empieza a desfilar por en medio de todo su reino. Y la gente perpleja, dándose cuenta de que el rey no tenía ropa, tampoco querían decir nada porque habían escuchado que era un traje especial que solamente la gente inteligente podía ver. Así que nadie dice nada y el rey va muy orgulloso con su traje, que era realmente andar desnudo, hasta que un niño que lo ve empieza a gritar y empieza a decir: el rey va desnudo. Entonces en ese momento todo el mundo se da cuenta de que ha sido todo un engaño. Vuelven al palacio a buscar a los sastres para reclamarles por este engaño, pero ya se habían ido, y con todo el dinero y con todos los recursos que el rey les había entregado. Entonces la moraleja de esta historia es que muchas veces nosotros nos creemos algunas ideas, algunas mentiras, solamente porque el resto de la gente las aprueba o las cree también. Y en este día no te preocupes, porque no te voy a hablar del COVID, no te voy a hablar de ninguna teoría conspiracional de que si el COVID es cierto o no es cierto. No voy a hablar de eso el día de hoy. Pero el mensaje de hoy tiene que ver con un paralelo que muchas veces a nosotros nos pasa cuando no entendemos algo, cuando nosotros creemos que para poder entender algo uno tiene que ser diferente, uno tiene que ser inteligente, cuando muchas veces las cosas están enfrente de nosotros, pero no nos atrevemos a escudriñarlas, no nos atrevemos a reconocer que necesitamos ayuda. Y por eso el mensaje de hoy yo lo titulé Redescubriendo el Reino. Y este mensaje ha sido especialmente a mi vida incomodándome desde hace un tiempo atrás, porque me he preguntado qué es realmente lo que Jesús quiso decirnos a todos cuando predicó sobre esto, sobre el reino de Dios. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, si nosotros nos vamos a los evangelios, básicamente los evangelios se podrían resumir en 5 puntos clave, que es cuando Jesús comienza su ministerio público, cuando Él empieza a predicar, también durante todo el tiempo que anduvo visitando de aldea en aldea y que le hablaba a la gente en parábolas, se adaptaba a diferentes situaciones, parábolas de diferente tipo para explicarle a gente de diferente tipo, de diferente trasfondo, lo que era este mensaje del reino. También en el punto cuando Jesús recluta a sus discípulos, y no solo a los 12, sino que dice que envía a 70 de estos discípulos a todos los pueblos a que hagan lo mismo que Él estaba haciendo, a que prediquen del reino de Dios y que le digan a la gente que el reino de Dios se ha acercado y que lo manifiesten a través de sanidades, a través de milagros. Y también cuando, Jesús muere y luego resucita, y en este tiempo, en este periodo en particular que habla en el libro de Hechos, que fue un periodo de 40 días después de que resucita, donde lo único que hace también, dice, es hablarles del reino de Dios. Y finalmente cuando Jesús asciende y traspasa este mensaje a sus discípulos y les pide que vayan a todas las naciones y hagan discípulos y que les hablen de esto también, que les hablen del reino. Entonces realmente, si tú te fijas en la Biblia, el mensaje central, el mensaje principal de Jesús, o me atrevo a decir que el único mensaje que Jesús tenía era el mensaje del reino. Entonces, si realmente es esto tan central en los evangelios, en lo que Jesús enseñó, ¿por qué muchas veces nosotros en nuestra
vida cotidiana, en nuestra vida cristiana, no entendemos o no aplicamos correctamente este mensaje del reino a nuestras vidas. Y particularmente con eso es con lo que el Señor me ha confrontado en este último tiempo, porque quiero admitir que tal vez no lo he estado aplicando correctamente en muchas áreas de mi vida. Entonces, este mensaje que yo te quiero traer el día de hoy tiene que ver con esto, con el mensaje del reino de Dios. Entonces, como yo te decía, el mensaje central de Jesús fue este mensaje del reino, pero realmente ¿qué era lo que Jesús estaba hablando cuando nos hablaba de esto del reino? Mira, yo quiero que tú vayas por favor conmigo al libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17. Aquí dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue la primera declaración que Jesús hizo en su primer declaración como ministerio público. Y aquí hay dos cosas centrales en este mensaje que luego él siguió predicando constantemente a través de parábolas, a través de diferentes ejemplos. Y la primera es arrepentirse. Y si tú te vas al original griego de arrepentirse, la palabra es metanoia. Y la palabra metanoia significa hacer un cambio de mente. Entonces realmente aquí arrepentirse no significa venir y contar todas las cosas malas que nosotros hemos hecho o dar un testimonio de todos los errores que hemos cometido, sino realmente cambiar nuestra manera de pensar. Entonces Jesús dice: cambia tu manera de pensar. ¿Y por qué? Dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. En una versión de la Biblia en inglés que a mí me gusta mucho, dice específicamente: porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, el reino de Dios ya está con nosotros desde que Jesús se manifestó hombre en la tierra. Entonces, si el reino de Dios está con nosotros y si nosotros tenemos que hacer un cambio de mente, ¿qué significa todo esto y cómo nosotros podemos proyectarlo a la vida de otras personas para nosotros poder impactar la vida de otras personas? Entonces yo quiero que tú me acompañes también, por favor, al libro de Lucas capítulo 4, versículo 42 al 43. Aquí Lucas dice lo siguiente, dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, esto es Jesús, dice, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y ahí en el versículo 43 dice: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Y ahí dice por qué, dice: porque para esto he sido enviado. Entonces, si te fijas, el mensaje del evangelio del reino es central en el ministerio de Jesús. Él parte hablando de esto, y no solo eso, sino que él mismo le explica a sus discípulos y a otras personas que lo buscaban que él para eso fue enviado, que él para eso, que ese es el propósito de su venida. Entonces, si ese es el propósito de su venida y el evangelio del reino de Dios es central en todo lo que hizo Jesús, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros lo entendemos correctamente? ¿O cuántos de nosotros lo aplicamos correctamente? O tal vez tú, como yo, que el Señor me ha confrontado a que hay áreas de mi vida donde tal vez necesito aplicarlo correctamente, o tal vez que hay cosas que a mí se me enseñó cuando yo partí siendo cristiano que no soportan este mensaje del reino de Dios. O tal vez como ese rey que se creía más inteligente que los demás y que realmente la realidad es que iba desnudo. Bueno, yo me pregunto cuántos de nosotros debemos tal vez redescubrir este evangelio del reino de Dios. Entonces el día de hoy
yo te quiero traer un mensaje bien simple que básicamente se basa en una parábola, en una de las tantas parábolas que el Señor Jesús le explicó a la gente, y esta es la parábola de la levadura. Si tú vas por favor conmigo a Mateo 13:33, también esto está en Lucas 13:20, aquí habla de la parábola de la levadura. Y es bien simple, dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Entonces, esta parábola de la levadura nos habla de que una mujer puso la levadura en 3 partes, en harina, y que eventualmente esta harina fue leudada, esta harina fue afectada, por así decirlo, por la levadura, fue impactada por la levadura. Entonces, antes de partir con 3 puntos que yo tengo de cómo nosotros podemos proyectar el reino de Dios hacia la vida de otras personas y cómo realmente nosotros debemos de manifestar este reino de Dios en nuestra vida, yo quiero hablarte también de lo que significa el reino. Y básicamente la palabra que se repite constantemente cuando se habla de este reino de Dios en los evangelios es la palabra en griego basileia. Y la palabra basileia tiene que ver con un concepto que los griegos tenían sobre un gobierno. Y mira, si lo pudiéramos resumir, la palabra basileia, el concepto basileia tiene que ver con esto, tiene que ver con un territorio o un dominio gobernado por un rey que influencia y también impacta a este territorio con sus valores, sus principios, sus leyes, y que eventualmente sus habitantes comienzan a reflejar el estilo de vida y estos valores y estos principios del rey. Y es súper importante eso, porque muchas veces nosotros decimos o nos adjudicamos que somos hijos del rey, que somos seguidores de Jesús, pero la pregunta es, ¿realmente nosotros hemos sido impactados por Dios? ¿Realmente nosotros vivimos de acuerdo a estos principios y a estos valores? ¿Nosotros vivimos conforme a cuando Jesús estuvo en la tierra y de la forma en que Él nos ejemplificó? Y esto es muy importante porque muchas veces la gente que no conoce mucho de esto, la gente que está fuera de la iglesia, ellos no están buscando una religión, ellos están buscando una relación, ellos están buscando este concepto de basileia. Y es muy importante esto porque, mira, si tú vas al libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26, ahí habla de cuál fue el propósito por el cual el hombre fue creado, de cuál fue el propósito por el cual el Señor puso al hombre en la tierra. Y ahí especifica que el hombre fue creado, fuimos creados para dominar la tierra, para dominar, dice ahí, las aves del cielo, los peces, las bestias del campo, o sea, para dominar nuestro entorno. Entonces realmente Dios nos creó a nosotros para que ejemplificáramos desde el principio este concepto de basileia, este concepto del reino de Dios. Solamente que, bueno, caímos de esa posición en la cual el Señor nos estableció desde el principio y eventualmente tomó todo este tiempo para que Jesús restableciera y nos restituyera en esa posición de dominio, no un dominio sobre otras personas, no un dominio sobre
cosas, digamos, físicas, sino un dominio de nosotros mismos, un dominio de nuestro entorno. Cuando alguien nos ve, eso es lo que ellos quieren ver en nosotros. Y si nosotros decimos que estamos siendo impactados por este reino, pero realmente no podemos controlar nuestro carácter, no podemos controlar nuestra propia vida, la realidad es de que no estamos proyectando este reino de Dios como debe de ser. Y por eso te decía, el Señor me ha confrontado mucho con esto, porque realmente me ha mostrado áreas de mi vida donde yo necesito aplicarlo mejor. Entonces, así como esta parábola de la levadura, hay 3 puntos que yo quería compartir contigo el día de hoy, sobre los cuales nosotros tenemos que enfocarnos para poder proyectar el reino de Dios correctamente y para poderlo aplicar también correctamente a nuestra vida. El primer punto tiene que ver con las características de la levadura. Y el primer punto es que la levadura trabaja de forma invisible. Si tú no sabes, como yo tampoco no sabía hasta que leí esta parábola lo que es la levadura, o sea, sabía lo que es la levadura, pero no sabía realmente cómo funcionaba. La levadura es un organismo, es un hongo, básicamente, y es un organismo microscópico que al momento de entrar en contacto con otra sustancia, por ejemplo, con un líquido, con una bebida, con la masa, lo que genera es que realmente este hongo fermenta lo que toca, fermenta la masa, fermenta el líquido en el cual entra en contacto, y esto sucede de forma invisible a nuestro ojo. O sea, requerirías de un microscopio muy potente para poder ver cómo funciona este proceso de fermentación. Entonces, lo que realmente Jesús quería decir aquí es que nosotros debemos de ser, si realmente proyectamos el reino, debemos de ser de esta forma donde el reino de Dios trabaje en nosotros de forma invisible. Así que mira, yo quiero que tú vayas por favor conmigo al libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos queremos inmediatamente manifestar milagros, queremos manifestar cosas en la vida de otras personas para que la gente crea, pero la realidad es de que la gente, cuando es realmente atraída hacia nosotros, es porque ellos nos ven a nosotros con esta paz, con este gozo, y realmente cuando hay justicia en nuestra vida. Y dice aquí en Romanos que eso es en el Espíritu Santo. Y eso es porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer esto en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que puede traer esta paz, este gozo, y de forma silenciosa hacer que esto cambie, que nuestra vida cambie y que nosotros podamos proyectar lo que realmente es el reino de Dios. Me pasó una vez, yo he contado mucho esto a diferente gente que conozco, donde yo no me di cuenta que realmente en algún punto en mi vida el Espíritu Santo empezó a cambiar cosas en mi vida que yo hacía que no eran necesariamente correctas. Yo recuerdo que un compañero de la universidad en una ocasión me dijo: oye, mira, ¿sabes qué? Yo te quiero agradecer porque tú has sido una inspiración para mi vida. Y yo me quedé pensando y yo decía: ¿por qué? Y él me dijo: bueno, porque yo te he visto el cambio que ha sido en ti, y yo te conocí como eras antes, y ese cambio que tú tuviste me inspiró y me hizo realmente querer buscar lo que tú tienes. Y este muchacho era cristiano también, pero él estaba alejado de la iglesia.
Y a través de ese cambio que el Espíritu Santo hizo en mí y que honestamente yo ni siquiera me había dado cuenta, no me había percatado, el Señor impactó la vida de este joven y él se acercó a la iglesia. Y realmente no fue algo que yo busqué, no fue algo que yo forcé, sino que simple y sencillamente el Espíritu Santo trabajó en mi vida y las personas se dan cuenta de eso. Las personas se dan cuenta cuando uno está bien, las personas se dan cuenta cuando uno está fingiendo, o las personas se dan cuenta cuando uno realmente tiene un cambio genuino en su vida, cuando esta metanoia de la cual hablaba Jesús al arrepentirnos está en efecto en nuestra vida. Y esto, una vez más, no significa que nosotros vamos a ser perfectos, que no vamos a cometer errores, pero la idea es cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, y que cuando cometemos errores nos arrepintamos y pidamos perdón por eso y sigamos adelante buscando a Jesús. Tenemos que ser como esta levadura que silenciosamente afecta a otros, sin planificarlo, sin forzarlo, sin buscarlo, solamente por la relación que tenemos cercana con Dios en nuestra vida. Otro punto que es una característica de la levadura y que yo quería compartir contigo aquí, se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 26 al 30. Dice aquí en Marcos que decía además Jesús: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, una vez más, mira, esto tiene relación con que la levadura primeramente trabaja de forma invisible. Bueno, aquí también la levadura trabaja de forma silenciosa, igual como esta semilla que nadie la ve. O sea, no podemos ver el efecto de lo que está pasando, la transformación que está teniendo la semilla debajo de la tierra, sino que solamente sabemos que esta semilla, una vez que es plantada en la tierra, eventualmente va a crecer con las condiciones correctas y te va a generar una planta que te va a dar un fruto específico. Así nuestras vidas también, nosotros tenemos que ser como esta levadura, tenemos que ser como esta semilla que eventualmente damos el resultado esperado, que es afectar, es impactar la vida de otras personas, es fructificar en nuestra vida y en la vida de otras personas también. Y esto realmente en mi vida ha sido algo también de impacto, porque muchas veces nosotros queremos, una vez más, que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida de forma estruendosa, pero así como la levadura, no escuchamos el sonido que tal vez ocurra cuando la levadura está fermentando la sustancia con la que entra en contacto, pero silenciosamente nosotros debemos de impactar nuestro entorno. Y silenciosamente no me refiero a que no hablemos, a que no expresemos nuestra opinión, me refiero a que muchas veces los cristianos tenemos una tendencia a hostigar a otras personas con cosas que ni nosotros mismos practicamos. Y por eso no recuerdo exactamente bien quién dijo esto, creo que fue Martín Lutero, pero hay una cita que me llama mucho la atención, que decía que hay que predicar y que si es necesario hables. O sea, lo que realmente él quería decir ahí es que la forma en que nosotros predicamos a otras personas es con nuestro ejemplo, es con nuestra vida, es con nuestro testimonio. Entonces tenemos que realmente ser como la levadura y de forma silenciosa, de forma sin hostigar a la gente, hablarles y mostrarles lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y el tercer punto y la última característica de la levadura
es algo súper simple, algo súper obvio, pero que muchas veces nosotros se nos pasa lo obvio. Y esto está en Primera de Tesalonicenses 5:12. Es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Dice aquí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Aquí algo, como yo te decía, es algo tan obvio, tan evidente, pero la levadura trabaja en contacto con las sustancias. O sea, tú puedes tener una cantidad grande de levadura, pero esa levadura no va a ser capaz de leudar nada, no va a ser capaz de fermentar nada si primero no entra en contacto con esa sustancia. Cuando se busca leudar una masa de harina, de pan, bueno, se tiene que incorporar la levadura en la harina y se tiene que dejar un tiempo específico para que haga ese efecto. Y muchas veces nosotros como cristianos queremos impactar a otras personas, muchas veces sin tener contacto con ellas. Nosotros primero, antes que querer entregar un mensaje, nosotros debemos primero generar una relación con las personas con las que hablamos. Nosotros primero debemos de buscar entrar en contacto con esas personas y que ellos comiencen a ver los cambios, los efectos que el Señor ha realizado en nuestra vida, y entonces realmente poder impactarlos y realmente poder llegar al punto donde ellos comienzan a preguntar, ellos comienzan a decirte qué es eso que tienes tú que te hace tener, como dice en el primer versículo que yo te leía, gozo, paz. ¿Por qué muchas veces a lo mejor a ti te pasan cosas que no son lo mejor, situaciones difíciles, pero tú te ves tranquilo, tú te ves con gozo, tú te ves con paz? Entendiendo que no somos nosotros, que es el Espíritu Santo, pero no podemos nosotros solamente con una relación superficial pretender que solamente por una palabra que muchas veces nosotros hablemos una persona vaya a ser impactada, sino que nosotros realmente tenemos que tener una relación de contacto con las personas. Y Jesús modelaba eso. Jesús era alguien que rompía todos los protocolos. Jesús era alguien que, si el protocolo decía que no podía tocar a un leproso, que un leproso tenía que estar a cierta distancia de la gente, entre comillas, sana, tú no te podías acercar, y eso era una ley. Algo tipo así como ahora el COVID, que tenemos que guardar 2 metros de distancia social y todo eso. Bueno, en aquel tiempo era mucho peor porque la gente se podía contagiar de lepra y no había cura para eso. Entonces Jesús rompía los protocolos, Jesús tocaba a los leprosos, Jesús se acercaba a gente que era para aquellos tiempos en esa sociedad era despreciada. Tal era así como los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los pecadores. Y muchas veces nosotros no queremos acercarnos a gente así porque, no sé, nos creemos un poco mejor que ellos. Pero aquí, como la levadura, nosotros tenemos que entrar en contacto con la gente. Entonces, como yo te decía, este mensaje del Evangelio del Reino es un mensaje sencillo, es un mensaje simple, pero que muchas veces pasa desapercibido en nuestra vida porque nosotros nos enfocamos en cosas que sí son importantes, pero que realmente no eran el mensaje central de Jesús, sino que eran un producto de este mensaje central de Jesús, que era el Evangelio del Reino. Tales son cosas como la gracia, tales son cosas como la salvación, que son súper importantes, pero que fueron un resultado
de que Jesús restituyera el reino de Dios en la tierra. Y una última cosa con la que el Señor me ha estado confrontando a mí en lo personal es el hecho de que muchas veces nosotros como iglesia tenemos una mentalidad escapista. Tenemos una mentalidad donde creemos que todo esto se termina con que nosotros nos vamos a ir al cielo, con que nosotros eventualmente vamos a salir de aquí de la tierra. Pero si tú lees cuidadosamente la palabra de Dios, y específicamente en el libro de Apocalipsis, ahí habla de que eventualmente, o sea, después de un periodo largo, de un milenio, de 1000 años, donde nosotros estemos con Jesús reinando acá, eventualmente bajará del cielo una nueva ciudad, la nueva Jerusalén, y se instituirá aquí en la tierra. Y realmente el propósito de Dios desde el principio, desde Génesis 1 hasta ahora, hasta nuestros días y en el futuro también, es que nosotros reinemos con Él en la tierra, no en el cielo. Y eventualmente, sí, a lo mejor iremos al cielo, pero el Señor restituirá ese reino acá en la tierra de forma física y nosotros estaremos reinando acá con Él en la tierra. Es una nueva tierra, es una tierra restaurada, pero estaremos acá. Entonces, como cristianos muchas veces le estamos enseñando a nuestros discípulos una mentalidad escapista, donde no importa lo que pase, yo no sé, yo no estudio, yo no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque eventualmente yo voy a salir de acá y me voy a ir al cielo. Así que este mensaje del reino es súper importante porque nosotros estamos ya, dice la palabra aquí, el reino de Dios ha llegado a nosotros ya y se manifiesta en nosotros de forma espiritual, de forma de un cambio de mente en nuestras vidas. Pero realmente ese reino está ya entre nosotros. Y la pregunta es, si es así, ¿por qué nosotros muchas veces no somos capaces de manifestar ese reino? Entonces, el Señor ha estado confrontando mucho mi vida con esto y realmente hay cosas que yo honestamente dejé estar en mi vida, donde por ejemplo dejé de opinar sobre ciertas cosas, sobre ciertos eventos que están pasando en nuestra vida, porque también me acomodaba esta mentalidad escapista donde ¿para qué comento? ¿Para qué me arriesgo si eventualmente yo voy a estar en el cielo? Pero la realidad es de que el Señor nos puso en la tierra para dominar la tierra y para establecer ese reino en nuestras vidas primero y después en nuestro entorno. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo de acuerdo a los principios y a los preceptos del reino? ¿Estaremos siendo como esta levadura que impacta su entorno, que transforma su entorno primero de forma invisible, luego de forma silenciosa, pero que eventualmente transforma y hace un cambio? Entonces nosotros tenemos que estar en contacto. Y nosotros, así como en algún punto, como dice aquí en 1 de Tesalonicenses 5:12, que nosotros reconozcamos a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y nos amonestan, en algún punto a nosotros alguien se nos acercó y tuvo este contacto con nosotros, y el Señor lo utilizó a esa persona para que nosotros viniéramos a creer en Él. Entonces así nosotros debemos de hacer con los demás. Entonces finalmente yo quiero cerrar este mensaje el día de hoy con este desafío para nuestra iglesia Jesús te llama principalmente, de que nosotros le pidamos a Dios que Él nos muestre y nos manifieste todas estas verdades, todos estos principios de su reino. Porque realmente ese es el mensaje primordial que Jesús predicó mientras estuvo aquí en la tierra. Y ese era el propósito desde el principio.
Y finalmente también si alguno de ustedes que nos ha sintonizado, que se ha conectado y que escucha todo esto y que a lo mejor no entiendes completamente todo esto, pero que te llama la atención y que tú dices, ¿qué es eso del reino? Bueno, yo te quiero invitar a que si tú sientes en este momento la necesidad de entender más el reino de Dios, lo primero que nosotros debemos de hacer es, no podemos tener un reino sin un rey. Y dice la palabra de Dios que Jesús es rey. El Señor Jesús es nuestro rey. Y en diferentes ocasiones, inclusive cuando Poncio Pilato lo entrevistó antes de ser crucificado, Poncio le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice que sí. Jesús le dice, tú dices bien. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Y cuando hablaba de eso, cuando habla del mundo, no se refería a la tierra física, se refería al sistema que gobierna la tierra. Ese sistema donde hay perdición, donde hay calamidad, donde hay tristeza. Y si tú estás cansado de esa tristeza, tú estás cansado de esas cosas malas, bueno, yo te invito a que hagas a Jesús el Rey de tu vida. Ese es el primer paso para que se instituya el reino de Dios en tu vida. Y después de ahí, su Espíritu Santo se encargará de todo lo demás. Entonces yo te quiero invitar a que tú me acompañes en esta oración sencilla, que lo repitas de forma muy ferviente, con mucha fe. Y en ese momento, cuando tú repitas esta oración, el Señor Jesús se convertirá en el Rey de tu vida y el reino de Dios vendrá a tu vida. Vamos a hacer esta oración en conjunto. Señor Jesús, yo entiendo que para que yo pueda experimentar el reino de Dios en mi vida, primeramente tú tienes que convertirte en el Rey de mi vida. Yo quiero pedirte en este momento que tú vengas a mi corazón, vengas a mi mente, Señor, que tú instituyas este reino tuyo en mi vida y que me traigas salvación, Señor. Yo te reconozco en este momento como mi Señor, como mi Salvador, y declaro que tú moriste en la cruz del Calvario por todos mis pecados y que gracias a esa sangre que tú derramaste yo ahora tengo acceso a este reino del cual tú predicaste y del cual tú quieres que yo participe. En este día, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a mí, que llenes mi corazón y que me hagas acepto delante del Padre y que desde este punto en adelante yo me convierta en un hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias porque yo sé que desde este momento mi nombre está escrito en el libro de la vida y a partir de hoy el reino de Dios y su justicia se comenzará a manifestar en mi vida y eventualmente tú me utilizarás para impactar la vida de otros, así como esa levadura afecta e impacta su entorno y las sustancias en las que entra en contacto. Yo te doy gracias, Señor, en este día y declaro que tú eres mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo tu corazón y creyendo que Jesús puede hacer todo esto en tu vida, yo te doy la más cordial bienvenida al reino de Dios, porque desde este punto en adelante se comenzará a manifestar en tu vida. Y para nosotros, para la iglesia, el desafío sigue ahí de que nosotros realmente nos apliquemos en proyectar, en manifestar el reino de Dios en todo lugar a donde nosotros vayamos, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, en todas partes donde nos están observando. Y que seamos como esa levadura que silenciosamente, de forma invisible, pero en contacto con la gente, empezamos a hacer
ese impacto en la vida de otras personas. Así que yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que desde este punto en adelante cosas nuevas comenzarán a pasar en nuestra vida, en Jesús Te Llama, y en la vida de todos los que de alguna forma creemos que este reino de Dios debe de ser manifestado en nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús y gracias por conectarte. La belleza incomparable de Jesús, el divino. La palabra siempre nos desafía, siempre nos desafía. Es, como decía al comienzo, un desafío a madurar, hermanos, a crecer, a seguir enfrentando las cosas que están pasándonos, pero con una visión de Dios. Nos vemos entonces la próxima semana. Va a venir otra persona, otro hermano que va a coordinar. Así que bendecidos seamos todos. Bendecimos a nuestros pastores también, que es importante. Ellos son los que llevan adelante esta congregación. Bendecimos las necesidades que hay. Pedimos a Dios por nuestro pastor Claudio Candia en Coquimbo. Pedimos por nuestros hermanos que han sido afectados por el COVID. Dios bendiga a Jesús Te Llama. Dios bendiga a nuestro país. Dios bendiga a nuestra ciudad Copiapó. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones, hermano. Has aumentado, oh Dios, enumerarlas. Si yo anunciaré, no hay tiempo para terminar. Oh Dios, tus maravillas, contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grandes son sobre su poderío y su majestad. Tuyo es todo imperio, toda la gloria y autoridad.